Hola, bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Necesitas unas palabras que te den ánimo? ¿Te gustaría escuchar una historia que estoy seguro te aumentará tu fe? Pues bienvenido, llegaste al lugar indicado. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y me da muchísimo gusto saludarte. Quiero invitarte a que si tú tienes un testimonio, Dios se ha manifestado en tu vida y te ha dado una nueva oportunidad, pues te exhorto a que compartas con nosotros esa bonita historia que tienes aquí guardada. Mi hermano, mi hermana, ese testimonio que Dios te ha regalado no es para que lo pusieras en un cajón y lo encerraras, es para que hablaras. La presencia de Dios en tu vida se ha dado para que tú le digas a miles de personas que Dios está vivo y que hay una esperanza. Hay personas que están esperando tus palabras, que están esperando escuchar que Dios realmente se ha manifestado en una persona, y esa personita eres tú. Habla, comparte con nosotros ese testimonio. En este momento estás viendo en la pantalla los números de teléfono de Canal de Testimonio. Háblanos, mándanos un mensaje de texto y dinos: mi nombre es tal, soy de tal parte y quiero dar mi testimonio. Mándanos ese mensaje a cualquiera de estos dos números que estás viendo en pantalla y nosotros te devolveremos la llamada. Bueno, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, ¿estás listo para escuchar una historia de poder y de fe donde Dios ha hecho grandes cosas? Pues acomódate, porque en este momento comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos, gracias por estar una vez más aquí en el canal de Testimonio. En esta ocasión, pues estamos contentos porque tenemos un testimonio que nos llega desde Tijuana, en México. Y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Lourdes. ¿Cómo está mi hermana Lourdes? Buenas tardes, bendecida. Gloria a Dios, bendecida. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es María de Lourdes Sánchez Herrera. Hoy nací aquí en la ciudad de Tijuana y pues soy la más grande de 7 hermanos. Somos 3 mujeres y 4 varones. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora sí, mi hermanita Lourdes, le vamos a pedir por favor que nos cuente un poquito de su niñez, su adolescencia, que nos diga quién era Lourdes antes de encontrarse con el Señor y cómo fue ese encuentro con Jesús. Adelante, hermana, escuchamos su testimonio. Pues en nombre del Señor ofrezco este testimonio por las ánimas benditas del purgatorio, especialmente por mis generaciones ancestras maternas y paternas y por el alma de mi madre, Celina Sánchez Herrera. Pues mi infancia. Mi infancia fue difícil. La nombro, hablo de esto porque también es un testimonio de amor de Dios. ¿Qué le puedo decir? No crecí con mi padre biológico. Solo sé lo que mi mamá me ha contado. Me dice que cuando quedó embarazada, pues mi padre no quiso cumplir con su paternidad. Ella era madre soltera, estaba sola en Tijuana, trabajaba en una casa de sirvienta. Y ella me ha contado que cuando se enteró su patrona la corrió porque no era un ejemplo para sus hijas. Pues fue muy difícil para ella el embarazo mío. Después, por misericordia de Dios, la emplearon en otro trabajo de sirvienta y pues ella me ha contado que cuando yo iba a nacer, pues que ella tenía mucha ropa que planchar. Y pues así fue, ¿no? Mi inicio en esta vida, pues con un embarazo difícil para mi mamá. Después pues ya nazco yo, mi mamá sigue soltera, se junta con un señor con el cual yo crecí mis primeros años como queriéndolo como mi padre, pero se separa de él cuando yo tenía como 7 años. Antes de eso pues le puedo decir que los recuerdos de mi infancia, de mis primeros años, yo me veo como en un túnel gris. La verdad es que no tengo recuerdos bonitos. Mi mamá, por lo que le hizo mi padre, pues sentía un rechazo por mí. Mis primeros años fueron de soledad. Solamente recuerdo tristemente miradas de rechazo de mi mamá.
Yo tuve que quedarme un año en el sur de México, en Aguascalientes, por ciertas cuestiones. Estuve el primer año de mi vida ahí, en la primaria. Recuerdo como en sueños que hubo un abuso sexual de un señor. Y pues regreso aquí a Tijuana a los 7 años. Mi mamá se está separando de este señor. Y pues una vida pues triste, con soledad, mi mamá muy distanciada de mí. Yo no tenía pues un pariente, un hermano más grande, una tía, no, pues me sentía sola, estaba sola, pero ahora sé que no estaba sola, pero pues en mi infancia no lo sabía. Les cuento, pues fue difícil, no sé el por qué, siempre fue una niña muy sola. El primer año de primaria, pues yo me recuerdo en el recreo siempre sola, siempre sentada, siempre sola. Llego a Tijuana, lo mismo pasa, siempre sola. Pues mi mamá tiene que trabajar, sacarnos adelante. Entra a trabajar a un bar, a una cantina. Y pues sigo aquí en la primaria. Mi mamá no tenía mucho tiempo de atendernos y pues muchas cosas. Recuerdo que en tercer año de primaria yo me orinaba en la cama. Ahora sé que es por los problemas que yo vivía. Y de repente un niño empezó a decirme que yo apestaba, que los iba a contaminar. No sé, para los niños pues resultó un juego, ¿no? Pues muy entretenedor tal vez, no sé, o ahora ya que soy una mujer adulta pienso que el enemigo de Dios entrevé muchas cosas y busca cómo despedazarnos, cómo destruirnos. Entonces, pues, todo el grupo de mi grado empezó con ese juego de que yo los infectaba, de que si a mí se me caía un lápiz, pues no lo tocaban porque pues está infectado. Si tomábamos distancia, le decían a las niñas, no la toques, te contaminas. Bueno, fue así los tercer año hasta sexto de primaria, hasta el último día. Fue duro, fue difícil. Ahora yo, que soy una mujer adulta, pienso de por qué nunca le conté a mi mamá y sé que porque no tenía la confianza, porque yo me creía lo que me decían los niños, o yo creo que por el rechazo tan grande que ella traía de mis padres, tanto de mi padre biológico como de mi mamá. Pero aún así mi infancia también tuvo cosas como cualquier niño muy bonitas. Yo todo lo dejaba en la escuela, jugaba con mis hermanos, con mis vecinos, hacía travesuras, gracias a Dios, como cualquier otro niño. Les digo, mi mamá pues se separa de este señor con el que pues yo crecí viéndolo como mi papá, se junta con otro señor. Este señor pues estaba mal, usaba drogas, no tenía una vida pues ordenada y este señor pues me tocaba, abusaba de mí de cierta forma porque es un abuso. Tampoco se lo decía a mi mamá porque no le tenía confianza. Y pues así siguió pasando el tiempo. Salí de la primaria y gracias a Dios todo eso se terminó, pues toda esa violencia psicológica se terminó. En la secundaria pues ya fue algo más tranquilo. Yo le agradezco a Dios infinitamente porque a pesar de muchas cosas difíciles que hubo, nunca sentí la tendencia de usar drogas, de suicidarme, de prostituirme, de tantas cosas que viven los jóvenes. Al contrario, fui una muchacha centrada, tranquila. En la secundaria pues todo tranquilo. Y recuerdo que en segundo de secundaria había un maestro que hablaba muy bonito de historia y de civismo y pues a mí me gustan mucho las ciencias y todo eso. Y un día dijo, todas las iglesias, todas las religiones son un negocio, el mejor negocio. Si vas a la iglesia, si no das dinero, hasta te empujan la canasta, y se expresó muy mal. De forma que yo dije, bueno, sí es verdad, a mí ni me consta si existió Dios.
tal vez solo un personaje, la Biblia la hicieron los hombres y pues yo en mi ignorancia y en mi adolescencia dije, pues yo soy atea. Pero pues siguieron pasando los años y me tengo que ir al sur otra vez de la República por vacaciones, por visita, pero pues algo pasa que me quedo allá. Tenía 18 años. Y pues una vecina de una tía con la que yo vivía me invitó a un retiro espiritual de mujeres, cosa que yo pues me gustó la idea, no, gracias a Dios nunca tuve ninguna rebeldía, le dije que sí. Eso fue cuando yo tenía 18 años, no sé, en el 2001 creo. Pues asistí, pues encontré lo que nunca imaginé, la misericordia de Dios infinita. Yo pues era muy joven, estaba soltera. Yo recuerdo mucho que me impactó mucho el tema de la iglesia eres tú. Ahí descubrí que la iglesia no era un templo, éramos nosotros y sentí un llamado por la iglesia. Pero también tenía muchas dudas, yo me preguntaba el por qué la Eucaristía, yo decía, pero ¿será verdad que Dios está en el pan? ¿Por qué tantas vírgenes? Escuché a un sacerdote hablar en lenguas y pues como que me asustó y dije, pues no sé, yo a veces soy muy racional, es una lucha que tuve y ahora pues Dios con su misericordia pues me ayuda, pero me hacía muchas preguntas que igual tal vez venían ya como parte de una misión. Y seguí preguntándome y en esos años, en ese tiempo yo me hincaba y le pedía al Santísimo que me diera fe, que me ayudara. Y poco a poco fui entendiendo por la misericordia de Dios y regreso a Tijuana al medio año y llega a mi parroquia un santo sacerdote eucarístico mariano hablando de la divina voluntad y poco a poco con sus homilías pues sigue traspasando mi alma todo lo que yo escuchaba. Yo empecé a sentir un llamado por la vida religiosa, pero yo no lo aceptaba. Yo creo que por las heridas de mi infancia y pues por mi misma rebeldía, ¿no? Por naturaleza yo decía, pero pues yo quiero una familia, sí quiero servir a Dios, pero en el hogar, como madre, etcétera. Y fue una lucha, fue un proceso difícil, fue difícil, fueron como 3 años en los que yo luchaba contra esa vocación, hasta que un día en una plaza encontré un libro, en un bazar que no era de libros religiosos, encontré un libro de San Juan Pablo II que se llama No tengan miedo, creo, o El umbral de la esperanza, no estoy segura. Y lo leí y ese libro a mí me habló al corazón, me dejó impactada, no sé, fue algo grande leer ese libro. Y a los pocos días voy a la iglesia y escucho al sacerdote que habla de la misión de San Juan Bautista y pues me rendí. Le dije era una madre espiritual, este sacerdote tenía preparando a unos jóvenes para ver si tenían vocación y le dije a la hermana, pues quisiera saber si tengo la vocación, no sé si pueden aceptarme. Me dijo que sí, bueno, que lo iba a consultar con el sacerdote, a los pocos días me dijo que sí, que hiciera una carta y pues yo estaba trabajando, dejé mi trabajo, en ese tiempo pues tenía visa, trabajaba en el otro lado, yo estaba pues ahora sí que enamorada del Señor, ya había pues por misericordia de Dios vencido la batalla de decir sí. Entro yo a esta misión con este sacerdote y pasó algo muy hermoso el día que nos presentó a mí y a 2 jóvenes más. Dice, pues nos presenta, fue entre semana en la misa, estos muchachos pues van a ser parte de la comunidad, etcétera. Y nos dice la madre espiritual, vayan y consagren a la Virgen este momento. Fuimos los 3 ante un cuadro muy hermoso de la Virgen de Guadalupe y pues cada uno en su mente oró. Yo recuerdo que estaba en medio y pues yo empecé a mirar a mi madre la Virgen y hablarle de cosas que yo sé que ella nunca olvidó. Y en eso huele a incienso y siento una falda en mis rodillas que pasó y una mano que tocó mi hombro, pero pues no le tomé importancia porque la madre espiritual siempre nos hacía oraciones, nos tocaba la cabeza en el pecho
Entonces no le tomé importancia y del incienso pues tampoco, porque era una iglesia, yo seguí con mi oración. Y yo le dije en la hora del desayuno después a la hermana, ahora que recuerdo olía incienso y pues hoy no fue fiesta, no quemaron incienso, y me dijo no. Y me dijo mi compañero, es verdad, dijo, olía incienso. Le dije, y usted, le dije, me hizo oración, ¿verdad? Y me dijo, se rió y me dijo, no, yo no fui. Le dije, es que yo sentí su falda y su mano. Me dijo, no, yo no fui. Me dijo, debió de haber sido la Madre de Dios. Y pues ya acostumbrada a esas cosas, pues fue un detalle bonito y pues así pasó, ¿no? Creo que poco antes de eso el sacerdote nos invita a Sonora, donde hay apariciones privadas de la Santísima Virgen. Fui con unos compañeros y recuerdo que había un lugar pequeño donde había una persona que era no recuerdo todo con exactitud, pero recuerdo la persona que interpretaba. Y pues empieza la aparición y dice muchas cosas, pero lo que más recuerdo que ahora tiene que ver con mi vida es que dice la Santísima Virgen, entre ustedes habrá varios que caerán como joyas preciosas al piso. Pues yo escuché y pues sí, no éramos muy pocos y dije, Dios mío, pues ¿quién será? No, pues todos estábamos pues dispuestos, con un corazón dispuesto. Nunca jamás me imaginé lo que venía en el futuro en mi vida. Regreso, pues aquí está, eso fue en Sonora, ya regresamos a Tijuana, sigo en la misión, me dice la hermana espiritual, me dice, mira, discernimos tu vocación pues es auténtica, te recomendamos un convento de vida contemplativa, te recomendamos visitar 2 conventos y tú decides cuál. Pues ya me voy a mi casa para conocer los conventos aquí en Tijuana y pues cuando le dije a mi mamá no le gustó nada. También ahora con el tiempo entiendo pues que había alguien que quería destruir mi vocación. Mi mamá me insistió mucho para que no me fuera, me trató de chantajear de una forma o de otra, no pudo. Cuando de repente, no sé el por qué, me miró con mucho coraje y me dijo, te has convertido en la burla de esta familia. Yo solo, pues, me quedé callada, no supe qué decirle, no comprendí nada de lo que ella me decía, no le encontraba coherencia, pero no me desistí, yo seguí con la decisión de irme al convento. Lo único que recuerdo fue la mirada de mucho coraje de mi mamá. Me voy al convento, duré poco tiempo, de repente empecé a sentir que ya no quería estar ahí. Pues es verdad, había ciertos problemas como en todas las comunidades, pero de repente yo no sé qué pasó, si fue también mi rebeldía, yo no culpo precisamente a una maldición de mi mamá, también yo tengo libre albedrío, pero llegó el momento en que ya no quise, tristemente ya no quise, porque esa es la palabra. Dije, no, pues me salgo, ¿qué puede pasar? Me caso y hago mi vida. Pues tomé la decisión, me salgo y yo tenía esa añoranza de tener un hogar, de tener una familia, pero pues yo ya tenía 26 años y la mayoría de muchachos de mi edad pues estaban casados o eran muchachos que yo sabía que no andaban bien, pero pues igual y salgo, me meto a trabajar. En ese momento pues me pasó lo que el hijo pródigo que pidió sus pertenencias para irse a buscar algo que creía que era de él, ¿no? Y pues ya de ahí mi vida cambió por completo, no lo hice conscientemente, pero así fue, porque me alejé de la oración. Después de haber vivido cosas preciosas por la misericordia del Señor, pues me fui alejando por imprudencia, por pereza, por creer que podía vivir en el mundo y a la vez pertenecer a la iglesia. No era como que yo quería vivir en una vida libertina, pero no me daba cuenta de lo que ahora me ha quedado muy claro, lo que dice la palabra de Dios, que el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Yo no podía hacer cosas que ordinariamente hace el mundo sin alejarme de la gracia de Dios. Entonces empiezo a trabajar, a conocer compañeras y compañeros de trabajo. Me alejo de la oración,
empiezo a ir a fiestas, no cometí pues actos, pues diríamos tan malos, pero tampoco eran buenos, porque no estaba dando testimonio de lo que yo ya había conocido. Y poco a poco pues vas cayendo en cosas que ni cuenta te das, ¿no? Y con tal de yo conocer a alguien, de no estar sola, pues yo asistí a esas fiestas. Tristemente lo digo en nombre pues del Señor, porque esta es una oportunidad que tengo yo para reparar tantas cosas que cometí. En el ambiente en el que yo trabajaba había varios jóvenes homosexuales. No estaban declarados como homosexuales, pero se notaba. Un día fuimos a bailar a un antro X y dice uno, vamos a tal lugar, aquí está aburrido. Yo por no decir que no, yo por imprudente, yo no razoné lo que estaba haciendo, fuimos a parar a un antro de homosexuales. Yo no tengo tendencias homosexuales, no me gusta, pero fuimos a parar ahí. Fuimos a parar ahí, algo súper triste, hermanos, les digo, pero que lo digo porque yo le dije al Señor hace poco tiempo, Señor, si yo puedo ser un espejo para mis hermanos, pues gracias, Señor, porque ya mis errores pues fueron muchos, o tal vez no tanto muchos, pero por haber conocido tu amor y tu misericordia, pues es más grande mi indiferencia, ¿no? Que ya pasó, pero pasó. Pues resulta que cuando yo iba a la iglesia mucho tiempo, yo pasaba por un lugar donde había un joven homosexual, y él me conocía de vista, yo también. Pues desgraciadamente ese día cuando yo iba saliendo de ahí, me lo topo y me dijo, mira qué guardadito. Yo sentí tristeza, pero lo dejé ir. Hasta ahora, hace poco tiempo que he reflexionado muchas cosas. Ahora pienso tristemente en el testimonio tan desgarrador. Yo, a pesar de saber que no hice nada, entre comillas, malo, yo di un mal testimonio. Yo, si lo viera otra vez este señor, yo le pediría perdón, pero no sé si pueda algún día verlo, pero esto se los cuento por las imprudencias tan grandes que uno comete cuando se aleja poco a poco de la oración, justificándonos en el tiempo, en el cansancio, en el deseo de que, ay, Dios entiende, como dice un sacerdote, Dios entiende, pero no nos damos cuenta que nos vamos comiendo nuestro propio veneno y que Satanás no descansa. Bueno, esa es una de las cosas más tristes que yo puedo decir que sucedieron por mi falta de oración y mi pereza espiritual. Sigo pues con esta vida de ligereza espiritual, según yo no haciendo nada tan malo, pero realmente que sí estaba mal. Conozco al papá de mis hijos, él no era católico, no es católico hasta la fecha. Y yo, en vez de haberme puesto de rodillas a orar y preguntar al Señor, yo tomé una decisión así, dije, sí, nos casamos, él va a cambiar como todas las mujeres pensamos, cuando me vea en oración y el Señor va a hacer el milagro, y pues tomo la decisión. Él me dijo al principio que nos casáramos, estaba enamorado, yo le dije que sí, de repente me propuso juntarnos sin casarnos, tristemente acepté y como todo, ¿no? Pues empiezan los problemas y pues después ya no quiso. Yo siempre quise estar en gracia de Dios, pero él pues no quería. Me vengo a vivir con él a su casa y a los pocos días empiezo a ver comportamientos que no eran normales en él. Pero dentro de todo, pues solamente parecían como errores de personalidad, nada más. No le gustaba socializar, no le gustaba salir, hablar con nadie. Y mi matrimonio, por decirlo así, lo viví sola. Yo era como que mi esposo de la puerta para adentro, y él en su mundo y yo en el mío. Cuando fue el baby shower de mi primer hijo, mi hermana le insistió para las fotos del baby shower y no quiso. Entonces yo tenía una vida donde yo estaba sola, muy, muy difícil, pero sería extenderme mucho. Lo único que yo les digo es de que yo decía, Señor, ya mi vocación religiosa pues la deserté. Yo no quiero ahora que
no luchar por ahora por este hijo que ya viene en camino y desertar de esta vocación que es la familia. A mí me sostuvo eso como 7 años durísimos, difíciles, con una personalidad algo parecido al narcisismo por parte del papá de mis hijos, muy muy fuerte. Llega el momento que descubro que me es infiel, él pues decide irse. Recuerdo que cuando descubrí que me era infiel y se fue, yo lloré mucho. Yo le pedí al Señor que defendiera mi hogar, bueno, muchas cosas. Oré con mucha fe, tanta fe, yo nunca había orado así y yo sentí que mi corazón se encendió. Fue la primera y creo que de las pocas veces que he sentido eso. Pero más sin embargo, pues él se fue y pasaron cosas. Dice que él descubrió que esta mujer con la que él andaba pues adoraba la muerte y ya no quiso nada con ella, volvió conmigo, pero nunca estuvimos bien del todo. Estuvimos así 2 años más, fuimos a terapia de pareja, no funcionaba. Él decide irse definitivamente de mí, ¿no? Me dijo que no me amaba lo suficiente y cosas que en su momento fueron duras y se fue. Cuando él se fue, yo dije, bueno, pues ya hice lo que pude, no quiere, ¿qué más hago? Me resigné y yo seguí con mi vida. Tristemente, en vez de irme a confesar porque ya no estaba viviendo en unión libre, pues no lo hice. Seguí con una vida tibia espiritualmente, diciendo que mañana, pero pues no sabe uno realmente si mañana va a poder o qué viene, ¿no? Qué luchas hay que uno ni se imagina. Así pasan los meses. Esto fue en un mes de enero, hace como 3 años, si no más recuerdo. Fue en un mes de enero, él pues definitivamente así me lo dijo, que no, se fue. No volvimos a hablar jamás del tema, solo nuestra relación era por los niños. Él siempre procuró a sus hijos. En esos hubo 9 meses de distanciamiento más o menos. En esos meses él siempre lo único que me peleaba era el tiempo con sus hijos. Él me decía, yo me quedo hasta 2 semanas, tú haz lo que quieras. Y dentro de todo eso, pues a mí como que sí me dolía porque yo decía, pues no cabe duda que él no me ama, porque es como decir, vete de vacaciones, o si te vas a ir con algún hombre, pues vete y disfrútalo. Así lo entendí, ¿no? Entonces yo les digo, seguí con una vida tibia espiritualmente, igual con valores, con cosas que ya había conocido, pero al fin y al cabo con una vida tibia. Cuando nos dejamos, pues yo seguía en mi casa, nunca tuve como que ese paso, ¿no? De querer andar en una vida, pues, de libertinaje, porque ya estaba sola. Pasaron los meses, pero pues igual no oraba y entre mi propia desobediencia y la lucha de Satanás, pues me fui debilitando. De repente, pues pasó algo que es muy íntimo, pero lo voy a hablar en nombre del Señor. Malamente hubo una proposición de un muchacho, pues de estar juntos íntimamente, ¿no? No éramos pareja, no éramos nada. Yo dije que no, a pesar de que, pues honestamente, sí me gustaba el muchacho, dije que no porque sabía que no estaba bien. Pues así quedó. No sé cómo el tiempo consiguió mi número, me habló, me dijo, me volvió a proponer lo mismo. Le dije que no, que yo quería la iglesia. Pero pues yo no luché como debí de luchar. Total de que pues acepté y cuando pues quedarnos de vernos me di cuenta que no era lo que yo quería, no estaba a gusto, pero pues igual y ya había aceptado. Pues no se repitió esto, yo no quise saber más de él y yo creo que él más de mí. Pasó. Estamos hablando de meses después de que pues yo ya no tenía nada que ver con el padre de mis hijos. Después llega el mes de junio, estamos hablando como de 6 meses, llegó el día del Sagrado Corazón de Jesús. Y pues yo como no iba muy seguido a la iglesia, pues de repente supe así que era día del Sagrado Corazón de Jesús y pues
le dije a mis niños, eran muy pequeños, les dije, vamos a festejar el Sagrado Corazón de Jesús. Como pude, improvisé un cirio, unas lunetas, y yo lo que quería es que sembraran mis hijos la devoción. Y les dije, vamos a hacer una oración, nos tomamos de las manos. En esta oración, obvio, yo no pedí nada por su padre, porque pues se suponía que él ya estaba pues decidido, ¿no? Y oramos esa vez. A los pocos días yo tuve un sueño que me llamó mucho la atención, porque yo me soñé llorando, pero llorando muy desconsolada, diciéndole a él que por qué se había ido. Y recuerdo que le comenté a una amiga, pues no sé, qué extraño que yo soñé esto, porque pues realmente a mí ya no me interesaba. Pero lo soñé de una forma como si yo lo haya llamado. Él después, pues era muy distante, como siempre, muy distante, solo eran cosas de los niños. Al poco tiempo me aparece en Facebook una aplicación, una sugerencia de parejas, y yo me sentía sola. Se me hizo fácil, la verdad es que no andaba buscando sexo, no andaba buscando nada, entre comillas, malo, pero no, como no sé, no había vivido muchas cosas, fue tan fácil aceptar, y yo creí ser inteligente y dije, pues no pasa de que me hagan una proposición y los bloqueo o los ignoro. Pues ya me meto a esta aplicación y pues lógico, como todo, pues muchas solicitudes pues de amistad, ¿no? Entre comillas. Y pues según yo, no siendo inteligente, pero pues ahora sé que me faltaba la sabiduría del Señor, pues votaba muchos señores, muchachos que me saludaban. Hubo uno que pues supo cómo hacerme creer lo que no era. En ese tiempo yo no lo sabía, ahora lo sé. Yo necesitaba una ilusión y no me importaron los riesgos. Lo fui conociendo y cuando le digo al papá de mis hijos, sin querer decírselo porque salió al tema, le dije que estaba conociendo a alguien. Él me dijo que qué tristeza, que él se quedó con las ganas de intentarlo, y a mí me sorprendió, pero a la vez como que no lo vi como que algo muy normal, no entendía nada, el por qué después de tantos meses él me decía esto. Yo, cuando él me dijo eso, yo sabía que era el momento de ponerme de rodillas a orar y preguntarle al Señor qué iba a hacer. Yo lo sabía, pero mi corazón ya estaba más en mí misma, ni siquiera en este señor, la verdad, era en mis deseos. Cuando él se fue en el mes de enero fue algo muy duro, porque lo que viví fue muy duro, pero no voy a hablar mal de él y no acabaría. Pero cuando él se fue, yo empecé desgraciadamente a escuchar como cursos de psicología para que no me sucediera lo mismo. Empecé a escuchar al mundo, porque siempre he tenido como que atracción por los libros, y pues el demonio sabe cómo, y entonces empecé a escuchar cosas como de que ganar por ganar, y de que escoge lo que a ti te convenga, y bueno, tantas cosas de las que yo me llené sin darme cuenta, que cuando él me pidió una oportunidad, yo le dije, si a mí no me conviene, me duele mucho, me entristece decir lo que voy a decir, pero lo dije. Te dije, ni aunque la Virgen me lo pida, vuelvo contigo. Él se callaba, él había vivido un proceso de sanación, de muchas cosas, pero yo no lo sabía porque él jamás me lo dijo. Para mí era la misma persona que se había ido. Él aceptó. Le dije, mira, dame 15 días, voy a pensarlo. Él me dijo que sí. No pasaron muchos días cuando yo dije malamente, no lo voy a pensar. Prefiero conocer a este señor, al que conocía por Facebook, por aplicación. Yo tontamente me había llenado de tantas filosofías del mundo sin darme cuenta, creyendo que podía tomar un poco del mundo para vivir en la iglesia. No encuentro las palabras, pero ahora, como les digo, entendí que lo que no recoge con el Señor desparrama. No se podía, no había manera, no hay manera. El mundo te dicta cosas que jamás van a ir con las cosas del Señor.
Entonces, eh, dije tontamente, pues me decido por mí, por lo que a mí me convenga. No era ni este señor siquiera, tristemente. Pasan como 4 días y pues dije, bueno, pues no vuelvo con el papá de mis hijos. Decido como que darle pie a este señor. Yo le comenté que el papá de mis hijos me había buscado y pues ahora ya lo entiendo. En cuanto yo le dije eso, él empezó como que a hacerme proposiciones sobre estar juntos íntimamente y todo eso, porque pues tal vez él ya intuía que tal vez volvía con mi esposo, ¿no? En ese momento, pues honestamente yo dije, bueno, pues soy una mujer, en ese tiempo tenía 36 años, pues dije, es lo que va a pasar, ningún hombre me va a esperar, etcétera. Y fue algo muy rápido, honestamente. Fueron cosas que pasaron muy rápido que yo no pensé, que no es por justificar nada, pero también creo que fue una guerra muy grande que tristemente yo no me había preparado. A mí me agarró el demonio de plano en la pobreza espiritual, en la miseria, y fue muy fácil reírse de mí. Él me propuso pues esto, ¿no? De tener intimidad, todo eso. Yo lo sentí ya como que muy abierto, pero por mi mismo miedo inconsciente, ahora lo entiendo, a no estar sola, a no encontrar una pareja, dije, pues qué hombre me va a esperar. Y pues bueno, pasaron las cosas muy rápido. Sí, estuve con este señor íntimamente. En eso le digo al papá de mis hijos por mensaje porque nunca tuve el valor, porque yo sabía que estaba matando algo en mi corazón. Yo sabía que lo estaba haciendo por razón y no por el corazón. Le dije pues que me iba a volver con él, que no me decidía por ninguno, que simplemente pues que era por mí, cosas, ¿no? Que a él lo lastimaron muchísimo, muchísimo. En eso pasó todo muy rápido, en eso este señor me demostró que solo quería mi cuerpo. Todo fue muy rápido, como les digo. Yo reflexioné en pocas horas que eso había sido una ilusión, un espejismo. Nunca fue como que, ay, pues este señor jugó conmigo y ahora agarro al papá de mis hijos. Simplemente yo reflexioné que no había valido la pena nada de lo que había vivido y fue una gran lección en mi vida, como pocas. Entonces, pues yo estaba como que meditando todo lo que había pasado con este señor. Y el papá de mis hijos seguía mandándome mensajes. Fue cuando yo me di cuenta que él ya no era la misma persona, que él sí me amaba. Pero pues tristemente tal vez ya muy tarde. Igual y le dije, mira, ven, vamos a hablar, no te quiero ver tan lastimado. Y fue a mi casa, hablamos. De verdad mi intención no era volver precisamente con él, solamente no quería verlo triste porque nunca dejé de amarlo ni como persona, ni, no sé. Hablé con él y le dije, mira, si tú quieres, lo podemos intentar. Yo a él no le mentí, no le escondí nada. Él me dijo que sí, pero pues tristemente fue algo muy duro para él, ¿no? Fue muy duro, empezaron los reproches, los reclamos. Fuimos al psicólogo, el psicólogo nos dijo que era muy probable que él tuviera Asperger, entonces comprendí yo sus comportamientos. Parte del Asperger, para quien no sabe, pues son pensamientos obsesivos. Él luchó mucho por entender que lo que había pasado, pues yo lo había dejado atrás en un solo día, porque así fue. Que había sido una decisión que tomé nuevamente en el Señor. Tal vez tarde, no lo sé, nunca lo voy a saber, pero fue honesta mi decisión y yo me di cuenta que yo no había dejado de amar a mi esposo. Pues siguen los reproches muy duros por cualquier cosa, por la cosa más absurda. Venía a nombrar a esta persona y pues duramos 2 años así muy difíciles, muy duros. Él por su supuesto Asperger, que ni siquiera nos supieron decir si era o no era, pero con una personalidad distinta de parte del papá de mis hijos, que a veces puede ser muy nociva. Pues así se va desgastando la relación tristemente, discusión tras discusión.
Llega a mi vida la palabra ayuno y oración. Llega a mi vida también los testimonios del hermano Arturo. Yo me pongo a ayunar, me pongo a orar, a escuchar siempre testimonios que me ayudaron. Bueno, antes de esto, un año antes exactamente, un año antes de este año, hace un año, en la pandemia me descansaron 2 meses, afortunadamente con pagado el sueldo al 100%. Entonces yo tuve la oportunidad de entrar a las redes y buscar al Señor. Fue un reencuentro con mi Señor muy hermoso por medio de las redes. Y yo hace un año orando, yo le decía al Señor, Señor, cámbiame el nombre. Era algo que el Espíritu Santo a mí me estaba dando. Señor, cámbiame el nombre. Que a mí no me importe lo que digan de Lourdes, que a mí no me importe lo que piensen de Lourdes. Cámbiame el nombre. Así pasó. El Señor me decía que yo tenía que confiar. Y seguí, gracias a Dios, orando en todo este año. Estamos hablando del año pasado en la pandemia del tiempo de Cuaresma. Y siguió el año y seguí orando, pero las dificultades con el papá de mis hijos empeorando, tristemente. Y bueno, hace como 3 meses, discusiones, cosas que él entiende en su mundo que son como son y nadie nos saca de ahí. Y hubo un día en que me dijo que ya no quería nada, que no quería estar en la relación, etcétera, cosas, ¿no? Ese día yo comprobé que existen las guerras espirituales porque yo no podía dormir. Me acosté, traté, pero no podía. Yo estaba como manipulada, yo me ponía a llorar, me ponía a aventar cosas. Y cuando cerré los ojos, miré un hombre parecido al que sale en la película de la Pasión de Cristo de Judas. Pero ese hombre me miraba y los ojos se le salían como huevo, muy feo, me miraba como acusándome y con una sonrisa que no parecía sonrisa. Él me estaba torturando, pero como espiritualmente. Y bueno, siguieron los problemas, yo me puse a ayunar por misericordia de Dios, seguí escuchando aquí el programa del hermano Arturo. El Señor me fue dando esa confianza que Él me estaba haciendo ver que yo necesitaba. En los ayunos pues es un tema muy extenso, no acabaría, pero en los ayunos en esta Semana Santa hubo un regalo grandísimo que Dios me dio. Resulta que yo empiezo a ayunar poco antes de Viernes Santo, empiezo a ayunar como 10 días antes y pues llega el miércoles de ceniza, el jueves, el Viernes Santo. Yo voy a la iglesia el Viernes Santo, estoy en ayuno, en oración. Yo trabajo el fin de semana por las noches, entonces estoy ayunando, como les digo. Y recuerdo que el Jueves Santo pasaron en la tele la película de la Pasión de Cristo, pero una versión viejita que la verdad no me gusta mucho, pero porque mis hijos la vieran, pues la puse. Dije, para que mis hijos la miren. Empiezo a ver la película y yo sentí así como hasta sorpresa porque dije, es a mí a quien me están hablando. Todo lo que una vez escuché cuando me decía la hermana espiritual, lee la Pasión de Cristo y no la leas como para el mundo, es por ti. Entonces yo empecé a escuchar, a ver la película y el Señor me lo dijo tan claro como yo lo había crucificado, como yo lo había negado. Y fue algo pues interior, algo muy grande, muy fuerte, que solo quien no ha vivido pues lo puede entender del todo. Y me quedé con eso esa noche. Desde cuando veo cómo el pueblo grita, crucifícalo, me recordó terrores, cosas de mi vida. Cuando el ladrón se ríe, cuando amarran a Jesús, el Señor me hizo ver cuántas veces yo me prefería a mí misma, aún sabiendo de la palabra, sabiendo de su amor. Yo pensaba que había como que como ese tiempo, no sé cómo explicarlo, como cuando aquí en Tijuana jugamos los niños y decíamos en mi generación, Kimis, es como decir tiempo. O sea, yo pensaba que podía decir tiempo, Señor, ahorita yo. Y me di cuenta que no, nunca fue así y que me estaba haciendo mucho daño. Bueno, entonces fueron como 3 escenas muy, muy fuertes donde yo me di cuenta que Jesús me decía,
esta fuiste tú y esto hice por ti. Vi la película, fue el jueves santo, si no me equivoco. El viernes voy a la iglesia, vivo las cosas que se hacen el viernes santo, sigo en ayuno, en oración. Llega el sábado por la noche, me tengo que ir a trabajar y yo pues orando entre máquinas, yo trabajo en una maquiladora, entre máquinas sigo orando. Y una de las cosas más grandes que me pasó fue que yo tuve un problema con una compañera de trabajo. Entonces tenía fuerzas que pedir de favor que ella me ayudara a algo del trabajo. Y yo aún estando orando, yo dije, ya no. Fue mi soberbia, ¿no? Pero algo me dijo, a ella sí. Y estaba leyendo la palabra de Dios donde dice, busquen los bienes de arriba donde está Cristo y pongan todo el corazón en ello. Cuando yo volví a leer eso, dije, Señor, no puedo quedarme con nada. Voy y le digo a esta compañera, por favor me ayudas, y me vencí a mí misma. Al poco tiempo, a los minutos, empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y el Señor me hace ver en esta compañera, que en un tiempo fue una amiga muy querida, que ella estaba muy lastimada. Me hizo sentir mucha piedad por ella, me hizo ver mi falta de testimonio en el tiempo que yo anduve en el mundo, porque a pesar de que le hablaba de Dios, tristemente yo me tomaba mis tiempos que eran para mí, ¿no? Donde el testimonio no existía. Y bueno, me regaló eso, yo me puse a llorar mucho, le hice una carta, le pedí perdón. Ella no comprendió mucho, se quedó como sorprendida y a la vez indiferente, pero yo sé que fue el Señor que me dio ese regalo. Después me empecé a sentir mareada, como borracha. No me sorprendió porque pues ya había escuchado que a veces el Espíritu Santo te da esos regalos, ¿no? De sentirte como borracho, y haciendo unas horas en el trabajo. Y así pasó la noche, del sábado para el domingo. Salgo el domingo temprano, me voy a mi casa, yo estaba sola, y me recuesto en la cama. Y empecé a recordar la película, y empecé a recordar esas escenas donde Jesús me habló y me dijo que había sido yo. De repente todo, pues no sé, a veces no sé si pueda explicarlo o no explicarlo bien. Lo único que sé es que de repente, cuando yo empiezo a recordar la película y empiezo a recordé la escena de cuando sueltan al ladrón y Jesús queda atado. Entonces recordé exactamente el momento en el que yo sabía que Jesús iba a ser atado por mi pecado. Y más sin embargo lo decidí. Así, tan malamente, no como lo hizo el buen ladrón. El ladrón. Estoy un poco nerviosa, el ladrón. Recordé el momento en el que acepté estar con este segundo señor sin importarme que no estaba bien, prefiriendo yo lo mío antes que lo de Dios. Y recordé la maldición que yo misma dije con mis labios, que ni aunque la Virgen me lo pidiera, yo no volvía con él. También se me olvidó decir que cuando yo me vine a vivir con el papá de mis hijos, mi mamá me dijo muy enojada, si tú no te casas, ahorita no te vas a casar con él. Y pues fueron cosas que creo que también las he ido cargando. Y bueno, empiezo a recordar esos momentos. Fue una cosa como muy intensa que no sé a veces cómo describir, pero fueron 3 hechos de mi vida como que yo recordé en el instante. Estaba yo acostada mirando el techo pensativa, y yo empecé a escuchar una voz que no la escuché con los oídos, pero penetraba todo mi ser y me decía, Pedro. Y cuando decía Pedro, yo miraba el cuerpo como de un hombre muerto, pero a la vez miraba un fuego en toda mi persona, en todo mi ser. Y yo en ese momento iba recordando las veces en las que yo traicioné tristemente, directamente al Señor. Recuerdo que este señor que conocí por Facebook, yo, pues en mi estupidez es la palabra, creyendo que podía mezclar una cosa con otra, yo le dije que yo pues quería ir a la iglesia y todo, pensando que este señor iba a entenderme. Pero cuando yo acepté estar íntimamente con él, se burló de mí, lo digo
No lo hizo tan descaradamente, pero me dijo, ¿verdad que el Espíritu Santo te hace ver lo que está mal? Y yo me quedé callada. También este primer muchacho con el que estuve, cuando yo le dije quiero ir a la iglesia, se rió de mí. Y ahora con el tiempo yo he recordado esa maldición cuando mi madre me dijo, te has convertido en la burla de la familia. Después con los psicólogos, cuando el papá de mis hijos les contaba cómo volvimos, pues me lo contó el papá de mis hijos, movían la cabeza y se reían, porque pues no entendían, ¿no? Cómo yo tomé esa decisión en un día. Pero bueno, les digo, empiezo a escuchar esa voz que decía Pedro, y cuando decía Pedro yo sentía un fuego, sentía algo que quemaba y no quemaba, sentía que estaba resucitando, escuché varias veces Pedro, Pedro, no sé cuántas, pero Jesús me hizo ver en ese momento cuánto me amaba, me hizo ver que había perdonado mis infidelidades y no me reprochó nada, nada me reprochó. Ese momento, ese encuentro con Dios fue de un fuego más grande que mi pecado. Él me estaba quemando, me estaba destruyendo, me estaba aniquilando todo rastro de mi infidelidad. Y recuerdo que solo escuchaba Pedro, Pedro. Y yo empecé a recordar las 3 traiciones de Pedro. Y como les digo, en mi juventud viví cosas muy hermosas con el Señor. Regalos muy grandes, declaraciones de amor de forma muy personal de Dios conmigo. Y desde ese momento yo me sentí más allá de sanada. Yo sentí algo en mi alma que no sé cómo describir por completo. Solo conocí que la misericordia de Dios es infinita. Se me pasó a decir que en el tiempo que estuve en la misión, había una compañera ya grande de edad que oraba muchísimo. Y una vez me dijo, mija, anoche te soñé. Y ella me miró con una cara como de angustia y me dijo cosas muy bonitas, pero también me dijo, mija, me dijo, tú vas a estar a punto de caer, pero vas a responder al final, me dijo, y vas a pasar por pruebas encarnizadas. Cuando ella me dijo eso, pues me quedé así como que sorprendida, no comprendía mucho de lo que ella me decía, porque como les digo, yo por misericordia de Dios ya estaba completamente decidida a entregar mi vida al Señor. Después de una lucha, les digo, como de 3 años, donde yo no cedía, pero pues el Señor, como dice la palabra de Dios, había un fuego en mí que me ganó. Y esta señora, esta era misionera. Siempre cuando yo comulgaba, me ponía la mano en el hombro y me decía, mija, vamos a orar. Y me decía, ora conmigo. Y me decía, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al vuestro. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al vuestro. Yo en ese momento no entendía, no me molestaba porque no me molestaba, pero me desconcertaba porque ella tanto insistía en esto. Ahora con los años recordé todo y dije, Señor, qué bueno eres, Señor, tú estabas ahí, tú sabías lo que venía y tu fidelidad es tan grande. Recuerdo que una vez cuando estaba soltera y cuando me estaba decidiendo por mi vocación, fui al Santísimo y había un Cristo. Y creo que fue el Espíritu Santo y yo me puse a llorar mucho, mucho y le dije a Jesús, Jesús, si un día yo me voy de ti, tú nunca te vayas. Jesús, si un día yo me voy de ti, tú nunca te vayas. Y así pasaron desde que yo me junté con el papá de mis hijos como 8, 9, 10 años, desgraciadamente sin comulgar porque él no quería casarse. Pero ahora sé que la fidelidad de Dios es muy, muy grande. Cuando me pasó esto que les digo que yo empecé a sentir ese fuego en mi interior en un domingo de resurrección, recordé también cómo realmente dice la palabra de Dios, quién te separará de mí, y la muerte, etcétera. Desgraciadamente no tengo la cita ahorita, pero así es, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni siquiera la traición, ni siquiera la infidelidad. La fidelidad de Dios es tremendamente infinita.
Me ha ayudado mucho los testimonios aquí con usted, el ayuno y la oración, que podría decir muchísimas cosas, pero es extenderme mucho. Lo más grande de las cosas más grandes que me han pasado es que cuando ayunaba, pues me dijeron que tenía que perdonar a algo, y yo le dije a la persona que me orientaba, es que yo ya pedí perdón a muchas personas, y empecé a recordar al segundo hombre que abusó de mí cuando era niña, y el Espíritu Santo me hizo ver que yo tenía que pedirle perdón a este señor, porque de manera muy inconsciente yo lo apartaba de la misericordia de Dios. Él ya murió, y yo nunca lo hacía en el cielo, jamás en el cielo, porque creía que lo que él había hecho no había sido, ni siquiera lo creía capaz de arrepentirse de lo que pasó. Pero yo empecé a orar por él porque sabía que tenía que hacerlo, a pedir misericordia a Dios por él, esté donde esté, porque él ya no está en vida. Y cuando yo empecé a orar por él, yo miré un hombre, o no sé si era mujer o hombre, pero era una persona delgada, en harapo, sufriendo, pero con un sufrimiento más que físico, espiritual. Y cuando yo lo miré, en el momento yo ya no supe si era yo o era él, pero el Señor me hizo ver que mi pecado de odio, tal vez, aunque no lo sabía, y el que él había hecho de pedofilia, era el mismo, que al pedir por él yo pedía por mí. Fueron cosas que a veces como que cuestan explicarlas, pero lo que les puedo decir es que cuando uno no perdona, cuando uno juzga, estamos unidos por un solo pecado. Y pedir justicia para el semejante es pedir justicia también para ti, no nos conviene a nadie. Entonces eso fue de las cosas más extraordinarias que yo vi, porque cuando yo pedí por este hombre que creí que ni siquiera era capaz de arrepentirse, pues yo me di cuenta que estaba pidiendo por mí misma, por mis propios pecados, por mi propia indiferencia, por muchas cosas. Son muchísimas cosas las que he vivido. No sé si pueda continuar. También acabo de fallecer mi mamá, es un testimonio de adoración. Como les digo, mi mamá falleció hace apenas como el 5 de septiembre, no sé cuántos días, 15. Antes de morir ofrecimos misas, rosarios, mucha gente oró por ella. Antes de morir, en la semana que ella casi iba a morir, yo terminé definitivamente con el papá de mis hijos, y cuando yo la vi tan mala dije, pues no tengo nada que pensar, voy a comulgar, voy a confesarme. Ofrecí mi confesión por mi mamá, todavía estaba en vida, por misericordia del Señor. No me voy a extender mucho, mi mamá tuvo VIH. Hace un año nos dimos cuenta, estuvo muy mala. Sé que por misericordia de Dios le dio un año más de vida, y este año pues volvió a estar enfermita, y bueno, ella pues tenía VIH y se fue por complicaciones de VIH. Cuando ella muere, yo no me di cuenta al momento, pero murió el día de Santa Teresa de Calcuta, un domingo. Entonces yo le insistí a mi familia para que se confesara y comulgara por ella, aunque ella ya estaba, pues ya se había ido del mundo, pero estaba en la funeraria aún. Y sí, se confesó el que fue su esposo, y varios de mis hermanos y sobrinos, pero el sacerdote con el que ellos quedaron no tuvo tiempo. Y de repente me dijo mi hermana, nos vamos a ir a confesar, pero nos vamos a ir con los misioneros de la caridad. Dije, pues qué bien, ¿no?, que encontraron donde confesarse. Y fueron aquí con los misioneros de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta a confesarse. Estando en el velorio, nosotros sin saber, llega una compañera de trabajo de mi hermano y entrega unos rosarios de la Madre Teresa de Calcuta, y le dice a mi cuñada, mira, se los mandan los misioneros. Y le dijo mi cuñada, pues qué coincidencia, porque venimos de la Casa de la Caridad de confesarnos. Y pues después yo no había pues caído en que mi mamá había muerto el día de Santa Teresa de Calcuta hasta que me contaron esto. Y pues fueron cosas que me dan una esperanza, porque tristemente mi mamá, no sé si no quiso o no pudo confesarse. Yo le insistí, le hablé de la misericordia, no se confesó.
no sé si quería y no podía, ella pues tenía culpas, pero pues yo oré mucho por ella, muchas personas. Cuando estaba casi agonizando en su cama en el hospital, pues yo imploré misericordia por mi madre, oraba, mucha gente oró. Este, ella, yo la última vez que la vi consciente, platiqué, le hablé de Dios, rezamos el rosario, le dije, mamá no se va a confesar y se quedó callada y me dijo, ¿y tú cuándo te vas a confesar? Pero pues yo creo que ya estaba como tenía un tumor en la cabeza, empezaba a no tener lucidez y así quedó. Al día siguiente la lleva mi hermana a una cita, pero ella ya estaba muy enfermita. Pues al día siguiente mi madre ya no tuvo lucidez. Eh, Solo Dios sabe si fue un llamado, su último llamado, pero también se los digo porque a veces creemos que mañana podemos hacer las cosas y el mañana nadie lo sabe. Pero pues yo me quedé con esa angustia de que no se confesó, de que mamá fue muy callada, con ese dolor en mi alma de que no haya sido más que perdonada. Yo sé que Dios todo perdona, pero que ella no haya pedido el perdón. Pero el hecho de que haya muerto el día de Santa Teresa, que abogaba por los enfermos de cáncer, de VIH, pues para mí fue una esperanza de saber que llegaron esos rosarios y nosotros haber tenido comunicación con ellos, de que se fueron a confesar ahí sin ni siquiera haberlo planeado, pues me hizo ver que el Espíritu Santo de verdad se comunica entre sí y la misericordia de Dios es infinita. No sé yo qué signifique, qué no se signifique, pero lo que sí sé es que es un signo del Señor. Ofrecimos muchas santas misas cuando ella estaba en vida. Sé que tienen poder, rosarios, mi confesión después de como 10 años, 13, 12 sin comulgar, una confesión y pues decidida que pues ya no voy a dejar la comunión. No sé qué venga, pero no la voy a dejar aún así. Bueno, no pienso dejar la comunión. Y pues son muchísimas cosas más, pero como le digo, pues tardaría mucho. Amén. Lo Hermana, único yo quería preguntarle algo. Cuando usted se entera de la enfermedad de su mamá de VIH, ¿cómo fue su reacción de usted? ¿Cuáles fueron sus sentimientos en su interior, en lo humano y en lo espiritual? Mire, cuando me entero, ella tenía 3 meses batallando con especialistas, ninguno dedujo que podía ser VIH. Ahora con el tiempo siento, no sé, que el Señor permitió que mi madre tocara fondo, porque la llevamos con varios especialistas y yo cuando vi los signos de esa enfermedad le dije, madre, ¿te hicieron la prueba de VIH? Y me dijo, sí, y salió negativo. No sé si mi mamá estaba confundida o no, pero en eso quedó, entonces yo ya no insistí. Cuando estaba ella llegó a pesar 45 kilos, llegó a no, le daba de tomar agua con una jeringa porque ella ya era pues como un bulto. Fue algo muy triste, muy desgarrador, fue muy duro. Cuando nos dice el último especialista, pues es problema inmunológico, hagan estas pruebas. Y una amiga enfermera me dijo, qué raro que no le duela nada, que solo esté así. Le dije, mira, nos dijeron que podría ser VIH y ella esa enfermera traía pruebas rápidas de VIH y pues sí, era VIH. Lo que yo sentí, pues, ¿qué le puedo decir? Para ese tiempo yo ya oraba, solamente pensé en la misericordia de Dios, no pensé en nada más. Oré mucho, me metí a las redes sociales, pedí oración a muchas personas. Imploré a la Madre del Señor, a mi madre, Madre Santa, a darle una oportunidad. Eso fue lo que yo viví. Me dolía mucho verla enfermita sin poder hacer nada. Pasaron muchas cosas extraordinarias que vinieron de las manos de Dios. Había vecinos, hermanos separados que nos dijeron, vamos a entrar a orar por ella, y pues como mi madre estaba en un estado que no podían verla, dijimos que no. Pero pasó algo muy hermoso, que cuando se fue a la última cita, yo me quedé en el Santísimo por línea, en vivo, orando por mi madre, y cuando estos hermanos separados quisieron ir a imponerle las manos y no se pudo, resulta que se encuentran el señor arzobispo de Tijuana. Se lo encuentran en la clínica donde ella la llevaban particular, y se le encontró y la bendijo a mi madre.
fíjense, o sea, después de que la intención ya estaba por estos vecinos, yo me puse en el Santísimo y recibió esa bendición del señor obispo de Tijuana, arzobispo. Fueron muchas bendiciones, fue un año de gracia, pero ahora sí que lo dejo en la infinita misericordia del Señor. Mi mamá, la verdad es que no respondió tal vez como mis ojos miraron, porque a pesar de todo nunca renegó, nunca dijo me quiero morir, nunca dijo porque a mí. Le echó muchísimas ganas. Nos dejó una lección muy grande, una mujer fuerte, muy fuerte, increíblemente fuerte, pero muy callada, y lo que había en su corazón pues solo Dios lo conoció. La última vez que hablé con ella, que ella estaba consciente, me preguntó por la mamá de mis hijos. Perdón, estoy nerviosa, por la mamá de mi esposo. Como hubo problemas fuertes, me dijo, hija, perdónala. Le dije, mamá, es que yo no tengo nada en contra de ella. Me dijo, hija, son muchos años, búscala, habla con ella. Todo eso a mí me da como que una esperanza de que ella ya estaba preparándose para el encuentro con el Señor, porque fueron sus últimas palabras antes de que ella perdiera la lucidez, porque lo último que ella tuvo fue un tumor en el cerebro. Al otro día, como les cuento, pues ya no tuvo lucidez. Duró 10 días así, sufriendo, hasta que por un paro respiratorio, por los mismos problemas de su cerebro, pues se la llevó apenas el 5 de septiembre. Amén, hermana. Pues, hermanita Lourdes, quisiera preguntarle si tiene algo por último que decirle a todas esas personas que a lo mejor, pues en este momento están pasando por un momento difícil como los que usted pasó. ¿Tiene algún mensaje para aquellas mujeres, por favor? Sí, mire, pues sobre las mujeres, no se rindan. El ayuno y la oración son poderosos. A veces no tenemos los resultados que queremos y como queremos, pero siempre hay la misericordia de Dios. A pesar de que ahora pues estoy separada de mi esposo porque por tantos problemas él ya no quiere estar conmigo, la fortaleza que estoy teniendo es muy grande. Si yo no orara, se me pasó a decir, muchas veces pasó por mi cabeza, yo creo que por insidias del demonio, pero muchas veces pasó por mi cabeza quitarme la vida porque me sentía muy culpable por muchas cosas. Pero con la oración y el ayuno me siento muy fuerte. Sí estoy triste, sí me duele, pero ha hecho cosas muy grandes. Y sobre, por ejemplo, lo que viví con mi mamá también, se me ha pasado decirlo, que también recibí una gracia muy grande porque ahora que mi madre se fue, yo la miraba en el ataúd, yo no miraba un muerto. Yo miraba un cuerpo, yo sé que mi madre no murió. Y si en la misericordia de Dios ella fue salva, yo lo digo públicamente, pero no por vanagloria, sino por la misericordia de Dios, que yo le pedí que todas mis obras me permitiera que fueran en reparación por los pecados de mi madre, si así lo permitía. Entonces, ahora que mi madre se fue, me pasó algo muy especial, que yo siento que mi madre de la tierra está con el corazón de mi madre María, porque ha sido una madre para mí María. Y más que nunca siento a mi madre de la tierra conmigo y tengo a mis dos madres juntas. Es algo muy hermoso, irónicamente, pero hermoso, que yo encuentro a mi madre de la tierra con la Santísima Virgen. Y sé que todo eso también es fruto del ayuno y la oración, porque en otra situación, pues no es normal, no es lógico. La gente que se acercaba para darme un consuelo me decía que terminaba consolada. Y pues que no se rindan, que oren, que el ayuno de verdad es otro tema muy grande, pero el ayuno de verdad es poderoso, y la oración. Muchas cosas podría decir, pero más que nada eso. Ayuno y oración, y el Señor sabe cómo acomodar las cosas, y cuando no veamos lo que queramos es porque el Señor sabe lo que nos conviene. Pero eso es lo que pudiera decir por lo pronto. Amén. Pues hermanita Lourdes, muchísimas gracias por haber abierto su corazón y compartir con nosotros ese testimonio. Muchas gracias, mi hermana. Amén, gracias.
Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy interesante. Voy a pedirte que por favor lo compartas. Suscríbete al canal. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones, hermanos.